Bienvenidos una vez más a tu programa Hombres en Guerra. Te damos la cordial bienvenida a nombre de CCBM Broadcasting. Hoy día nos acompaña con nosotros nuestro hermano Fernando Rojas, que estará con nosotros y vamos a estar platicando, Fernando, de cosas extraordinarias en las vidas de nosotros. Pero también vamos a platicar de cosas que nos pueden herir o no sabemos cómo trabajar en ellas. Okay, déjame leer una escritura que me gustaría iniciar con esto, que dice en Juan capítulo 16, en el versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y fíjate que es muy ¿cómo te podré decir? Es muy fácil leer de esas palabras de Jesucristo. Es muy fácil saber de que Jesucristo pues, nos da y nos habla de paz. Inclusive en otras escrituras Él nos ha dicho que Él es el que nos da paz, el que nos trae y nos fortalece, ¿no? Pero es muy fácil decirlo. Es muy fácil hablar de una paz que Jesucristo te puede dar, pero es muy difícil, o yo siento que es muy difícil en tiempos de desesperación, de dificultades, de desánimo, inclusive en tiempos en los que nos podamos desesperar, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Para poder tener esa paz que Jesucristo nos ofrece y nos da en el momento que lo recibimos. Como te digo, es un programa en una forma distinto porque queremos tocar precisamente esos puntos medulares dentro de ti como varón. Cuando digo dentro de ti como varón es porque todos sufrimos, sí. Mujeres, niños, jóvenes. Pero en una forma muy particular siento que el hombre, el varón, muchas veces sufre en una forma muy callada, precisamente, o silenciosa, precisamente porque ponemos enfrente de nosotros esa figura del yo soy el hombre de la casa, claro. Yo soy perdón que lo diga así, el macho, claro. El que no debe de llorar ni nada por el estilo, pero te voy a decir algo. Es válido llorar. Y yo pienso que le toma más a un hombre verdadero el llorar que a alguien que pueda o que quiera presentar otras formas. Claro, doctor. Es algo muy cierto, como dice el doctor. Es algo indescriptible el poder decir cuando uno está pasando situaciones de depresión. Algunos años atrás, alrededor de unos 10, 12 años, yo tuve una situación con mi esposa. Ella enfermó de cáncer, leucemia. Y yo en aquellos años, yo realmente, doctor, yo no conocía de Dios. Y es algo un poquito más difícil porque aún no conociendo de Dios y no sabiendo una respuesta de cómo yo puedo reaccionar a una situación de una enfermedad, por consecuente, llegó la depresión a mi vida. Y fue algo muy impactante para mí el darme cuenta que cuando hay un síntoma o hay un movimiento que es depresión, no podemos reaccionar de la misma forma que cuando uno está bien mentalmente. Yo cuando padecí, y digo padecí porque fue con mi esposa, su situación de cáncer, ella estaba en coma, doctor, cuando ella estaba en cama y no podía hablar yo con ella y era algo tan indescriptible, el yo no poder hablar con ella, el ver a la familia que no podía hacer nada y entraba una frustración, una desesperación y lo principal es no podía dónde yo voltear si es que no era para una esquina y llorar y creer que con mis propias fuerzas iba a poder haber un cambio. Y es muy cierto, como dice la palabra. Es dura la palabra, pero también es muy cierta lo que dice. Es extremadamente cierta y yo me pongo en los zapatos de mucha gente ahorita que está pasando este tipo de situaciones y realmente puedo decir, es muy duro lo que pasan,
pero realmente como yo lo viví, fue algo que impactó mi vida. Conocí la depresión de una forma donde no había nadie en mi vida. No había una persona que me ayudara y no había alguien que me pudiera decir cómo poder hacerlo. Pero tú estarías buscando algún refugio en ese tiempo. Tú pensabas, vamos a decirlo así, estabas pensando en, no sé, cómo obtener ayuda, cómo algo que te levantara en ánimo, en esos momentos, qué tan bajo, y perdón que te lo diga Sí, sí. así, ¿no? ¿Qué tan bajo tú llegaste Bueno, antes de darte cuenta que necesitabas ayuda? yo realmente llegué al punto donde empecé con la familia. Fueron pasos, fue seccional, podría decirse. Empecé a hablar con mi familia de qué forma podía ayudarme. Empecé a hablar con amigos, empecé a hablar con familiares que pudieran ayudarme primeramente económicamente. Mi enfoque era primero económico. Yo creía que si económicamente me podían ellos ayudar, ella podía ser salvada. Después vi que no había respuesta en ese lado. Estuve buscando por otras áreas. En dado momento llegué a buscar en santería, llegué a hablar con personas que estaban metidas con chamanes, con brujos, y no me daban ninguna razón ni ninguna respuesta. Simplemente me decían, es algo para ella literal fulminante. De esto nadie puede salir. Yo hablaba con doctores, trataba de buscar por redes sociales, trataba de buscar por conocidos, de buscar el mejor doctor, pero estaba tan errado que no me daba cuenta que el mejor doctor era Jesucristo, el que me podía dar la respuesta. Pero en su momento yo veía una barrera de dolor y una barrera donde me decía, hasta aquí ya no puedes seguir. Había mucha gente a mi alrededor que me decía, Dios es bueno y Él te puede ayudar, pero realmente, ¿quién va a pensar en Dios en esos momentos? Pues fíjate que hablando de eso y no regresándonos, o que como en el principio, si hablamos un poco acerca de la depresión o de la desesperación de una persona, es algo pues indescriptible. Y cuando digo que no lo puedes describir es porque aunque tú lo hayas vivido, aunque todas las acciones y de todos los hombres son cosas muy distintas uno al otro. Y cuando estoy hablando de que sean distintas de uno al otro, es porque tus modos viviendos, ¿ok? Tus modos vivendos, ¿ok? O la forma en la que estás viviendo, ¿ok? Es muy distinta de la persona que está, pues, al lado tuya. Claro. En este escenario estamos hablando de que Fernando tenía, bueno, tiene a su esposa, no es de que tenía, tiene a Sí, su amén, esposa, amén. pero en ese momento, pues ella había sido diagnosticada, vamos a Sí, decirlo así, con sí, 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 leucemia, leucemia. ¿ok? Y pues eso empieza a traer una serie de temores que posiblemente en una forma u otra tú te puedas identificar, alguno de ustedes que nos están viendo. Y estos temores sería la voy a perder, o que el amor de mi vida se va a ir, Sí, la mujer de la casa, y vamos a ser egoístas también, o que el que, pues ella es la que controla esto o hace esto en la casa, ¿qué va a pasar con eso? Todos esos pensamientos llegan a ti, el pensar qué es lo que puedo hacer, ¿no? Yo creo que es lo último que viene al primero en tu cabeza, ¿qué es lo que sí, puedo hacer? Pero lo primero yo creo que dentro de una depresión y de una desesperación es ver todos los puntos en los que ella va a faltar. claro, claro. No, yo creo que no, yo siento, y tú me puedes corregir, no era una cosa como diciendo, pues voy a tomar estos pasos, se va a mejorar, pero ni voy a buscar esa mejora, pero lo primero era lo que, pues un egoísmo, no sé, tú me puedes corregir. Y cuando digo un egoísmo es de que, ¿qué va a pasar en mí Claro. si ella no va a estar? Así es, ¿No? doctor. Llegó un punto en mi vida donde, y es rotundo eso, ¿eh? Llegó un punto en mi vida donde sentí una parálisis literal en mi cuerpo y decía, ¿qué voy a hacer yo con una niña creo que tenía 9 meses, un año mi hija? ¿Qué voy a hacer con una niña de esa edad? No estábamos en una situación económica muy bien.
estábamos padeciendo situaciones como matrimonio nosotros, y el estar en ese estado, yo decía, ¿qué va a pasar? Y es muy cierto. A veces pasan situaciones difíciles en nuestra vida, en la frustración y en la depresión, que creemos que no podemos llegar más a fondo. Mas, sin embargo, sí puede haber un paso más todavía a la desesperación de esa frustración y de esa depresión. Cuando ella estaba inconsciente, yo recuerdo en aquellos años teníamos peleas ella y yo. Y llegó un punto donde ella empezaba a empeorar en su cuerpo físicamente, salían hematomas en su cuerpo y pensaban que yo la golpeaba en la casa, cuando en realidad era la enfermedad quien la estaba acabando a ella. Cuando ella llega al hospital, llegó inconsciente. Yo me quedé dormido en la casa, la levantan, se la llevan y cuando yo llego al hospital, llega un doctor y me dice, Fernando, ¿usted es el esposo de Margot? Sí, dígame. Quiero avisarle nada más esto. Ella tiene un 60% de probabilidad de vida si es que recibe un tratamiento. Si no, busque un funeral de una vez. Cuando yo escucho esas palabras, retumban en mi mente, retumban en mi corazón y mi cuerpo se estremece. Y es cuando yo digo, ¿qué voy a hacer? Es donde empiezan las preguntas martirizantes. ¿Qué es lo que yo voy a hacer si no está ella? ¿Cómo voy a cuidar a mi hija? ¿Cómo voy a sostener a mi familia? ¿Qué va a pasar con mi vida? Hasta cierto punto nosotros creemos que la mujer no nos hace falta, pero realmente es un soporte muy fuerte para nosotros. En ese momento Exacto. yo no conocía de Dios, mas sin embargo tenía principios como valores que me daban en la casa. Entonces cuando yo empezaba, doctor, a buscar por otros medios la ayuda, simplemente me decían, Fernando, esta es la situación. Sabemos que el cáncer es una enfermedad donde ya nadie se recupera. Fernando, familiares de ella me decían, Fernando, es mejor que te vayas y te alejes, llévate a tu hija, dice, porque ella ya está para morir. Entonces yo le decía, ¿cómo es posible que a mí me dicen esas palabras cuando están viendo que estoy en el suelo? Y literalmente me sentía en el polvo. Y fíjate, perdón que te interrumpa, pero Sí. una pregunta capciosa, lo voy a decir, ok, y es necesaria también para todos nosotros los televidentes, ok, podernos identificar en una forma u otra. Pero tú podrías considerar, y no, eso no lo digo para herirte, ok, pero tú podrías considerar que ese principio para ti era un poco más egoísta porque pensabas más en ti y no en una solución como tal. Cuando llega a esos momentos, doctor, en mi caso, que viví la experiencia, creo yo que sí me vi muy egoísta, porque pensaba primero en mí. Pensaba y decía, ¿qué voy a hacer yo? Pero empezó a dar un cambio, o podríamos decir un giro de 180 grados, que empecé a ver a mi esposa. Empecé a tener un sentimiento, retomando un poquito atrás la plática, teníamos ella y yo problemas. Entonces en ese momento yo realmente no pensaba mucho en ella, sino en mí. Pero cuando yo empiezo a tener un sentimiento diferente, me puedo dar cuenta que ella también necesitaba algo y ella estaba en cama. Entonces, hay veces que nosotros como seres humanos somos el yo primero. Entonces, cuando entra la depresión, el enfoque primero es en uno y uno transmite. Pero cuando uno transmite, es el impacto que uno da hacia la otra persona de cómo se siente uno. Entonces yo veía esa situación en aquellos años y como ella estaba dormida, estaba inconsciente, yo no tenía ni a quién transmitirle ni con quién hablar. Entonces la depresión fue más impactante en mi vida porque yo no tenía un soporte ni con quién hablar y ni a quién reclamarle, porque realmente son unos puntos que vivimos dentro de la depresión. El por qué a mí, el por qué yo, el por qué me está pasando eso, yo qué hice. Y es donde empieza dentro de la depresión una culpabilidad que uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Y de hecho esa culpabilidad o ese egoísmo, aunque yo, como estás diciendo, ocurrió pues algo que cambió, ¿no? Algo que te hizo
reaccionar y te hizo voltear, como tú dices, 180 grados. Sí. Okay, pero antes de que lleguemos a eso, lo que yo quisiera saber es qué tan fondo, o qué sí, qué tan fondo o drástico, fue tu sentir, el no poder hacer nada, el egoísmo, hasta dónde te tocó ese egoísmo. Uf, fue algo muy tremendo porque me di cuenta que mi egocentrismo, me di cuenta que mi poder como ser humano, el querer controlar a alguien, el sentir yo de que la persona que está en cama es una persona que amo y no poder hacer nada por ella, es algo que retumbó mi vida, porque me di cuenta que no era nada realmente. Me di cuenta que cuando caí fondo, vi que yo no era nada. Y es un punto donde yo digo, hasta cuando tú te das cuenta que no eres nada, es cuando tú realmente puedes ver que estás en el fondo. No sé si de No, esa nunca forma hubo está. gente cerca de ti, pastores, por ejemplo. Es algo, podríamos, ahora sí puedo decirlo un poco chistoso. Había familiares que se acercaban con personas de diferente denominación en lo eclesiástico y me daban soluciones y realmente no pasaba nada. Repito, yo trataba de acudir con brujos, con chamanes que me dieran alguna razón, porque nosotros podemos identificar una enfermedad como algo malo y nosotros aún no conociendo de la palabra podemos ir a buscar a otros lados. Yo llegué a buscar a gente donde les decía, léeme la mano a ver qué está pasando, de qué forma yo puedo cambiar mi vida con mi familia y de qué forma puedo sacarla de esto. Llegué hasta el punto científico donde buscaba doctores y les preguntaba de qué manera puede ella recuperarse. Y me decían, es que realmente es una enfermedad que está pegando tan duro en estos años que no hay mucha solución para ella. Los diagnósticos eran fatales, la ayuda que yo pedía realmente no la encontraba. Llegué a tocar fondo hasta hablar con una persona y decirle, tú puedes ayudarme cuando ella no tenía ni autoridad ni poder. Pues fíjate que a mí eso es impresionante en la forma en la que tú lo estás describiendo y a mí me gustaría que ahorita que vayamos a un corte, o que tú te pongas a pensar o a meditar, ¿no? En dónde estás tú sentado hoy día. ¿Qué es lo que tú piensas o qué es lo que tú ves o que en las otras personas dentro de tus problemas? Todos los tenemos. Pero antes de que vayamos más lejos, déjanos ir a un corte y regresamos en un minuto. En momentos de incertidumbre, cuando tu fe necesita fortalecerse, queremos estar ahí para ti. Aprendiendo Juntos, un programa diseñado para brindarte el conocimiento necesario que traerá convicciones firmes en tu caminar con Cristo. CCBM Master Seminary, más que teología, el camino a Jesucristo. ¿Qué es lo que define a nuestra sociedad? ¿Sobre qué cimientos está basada Ciudad Juárez? Estamos conscientes del esfuerzo que hacen los ciudadanos. A lo largo de cada programa, compartiremos contigo sus historias y el arduo trabajo que desempeñan para el beneficio de cada uno de nosotros. CSBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. Pues regresamos a este tu programa Hombres en Guerra. Y hemos estado hablando acerca de hasta dónde te le llegó o lo llevó esa depresión a Fernando. Pero lo que queremos ver es no solamente hasta dónde llegó esa depresión, pero cómo él llega a conocer a una forma u otra a Jesucristo y empezar a tener una relación con él. Y cómo afecta eso en su vida. Por otro lado, tenemos que ver qué tipo de ayuda o qué tipo de gente que llegó, qué consejos o que posiblemente él recibió o cómo fue
que él obtuviera una forma de descanso o de paz. Podemos meter muchas escrituras en todo esto, pero muchas veces las escrituras no tienen un sentido medular en lo que estamos sufriendo si no conocemos a Jesucristo y tenemos una relación con Él. Y cuando digo no tienen un sentido medular es porque muchas veces la vemos totalmente superficial. Muchas veces pensamos que el darte un versículo, eso te va a sanar. Pero no es así como trabaja la palabra de Dios. Claro. Y no es así tampoco como trabaja Dios. El que Él nos haya dado su palabra es para que nosotros podamos tomar esos pasos y podamos salir de esas situaciones en las que, pues en una forma u otra, inclusive podemos, ¿cómo te diré? Acusar a Dios de que nos esté tocando o nos esté haciendo esas cosas, de ponerlo o darle esa responsabilidad. Cuando en realidad las palabras nos dicen que sí, Dios nos puede probar, te puede tentar y la tentación es una prueba, vamos a decirlo así, pero también la misma palabra nos dice que Dios nos da la forma de salida, la forma de escape. ¿Y cuántos de nosotros en realidad tomamos ese escape? Y más que nada, ¿qué significa tomar ese escape? ¿Qué significa una escritura, una palabra que me diga Dios no me va a tentar o no me va a probar más allá de lo que yo tenga habilidad de soportar? Y cuando decimos eso es porque muchos llegan al punto de suicidio por cosas por el estilo, tipo de un fracaso, de una desesperación, de que ya no quieren estar en eso. Lo chistoso, y como dice Fernando, voy a decir lo chistoso, posiblemente él tenga alguna experiencia en eso, pero es de que cuando Dios te dice que no te va a tentar más allá de lo que tú no puedas soportar, incluye esa situación. Claro. Muchas veces sentimos que nos queremos quitar la vida y no nos damos cuenta de que no pudimos quitarnos la vida. Y Dios dice, es porque ya me conoces. Claro. Sí. Porque el tomar un suicidio, perdón que lo voy a decir así, pero si alguien llega a suicidarse y posiblemente moleste los corazones de algunos de nuestros televidentes, es porque tú no tienes una relación íntima con Jesucristo. Después de todo, el temor a seguir viviendo es una prueba, es una tentación, pero ¿cómo resolverla? Vamos a regresar contigo, Fernando, y ¿qué es? Supongo, creo, por lo que hemos platicado, tú has llegado hasta esos puntos de ese tipo de desesperación en el que ya no quieres estar aquí. Claro. ¿No? Es algo muy hermoso, es un dato muy hermoso el cómo yo estaba acabando con mi situación y al no hallar una respuesta, creo yo y pienso, doctor, de que a veces lo más fácil es lo más difícil para nosotros. Uh-huh. Yo estaba en aquel entonces en un trabajo en una empresa maquiladora y yo recuerdo que estaba muy triste porque no sabía cómo llevar mi situación, cómo sobrellevar mi situación y tanto física, económica, con mi familia. El mundo se me había cerrado literalmente y no sabía qué hacer. Sino que llega una persona en esa empresa maquiladora y me dice, Fernando, quiero decirte algo. Y yo le digo, sí, dime. Me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Entonces yo le decía, pues me imaginaba yo que me iba a preguntar cómo está tu esposa, uh-huh. Cómo estás económicamente. Era mi necesidad en ese momento. Y él me decía, ¿conoces de Jesús? Cuando él me dice esas palabras, recuerdo que cuando yo tenía 13 años, uno de mis hermanos me habló de él. Pero por X o por Y yo realmente lo ignoré. Entonces cuando él me dice esa palabra, ese nombre tan poderoso que es Jesús, le digo, había escuchado, pero realmente no sé quién es. Me dice él, ¿has intentado pedirle a él?
Y yo le digo, realmente no, le digo. He pasado muchas situaciones en mi vida donde yo realmente no quiero saber de él. He escuchado. ¿Tú Pero culpabas? Pero que tú culpabas a Dios. sí, claro, o sea, uno cuando está en esas situaciones es muy dado a culpar. Por naturaleza el ser humano tiende a culpar a alguien para poderse quitar el peso que trae encima. Yo en ese momento yo culpaba a Dios, yo decía, ¿por qué? Años atrás yo había pasado situaciones muy duras en mi vida, y yo decía, pues ¿por qué no culparlo? Si se supone que Dios es bueno, se supone que Dios es el que tiene que cuidar a su creación. Era un conflicto que tenía en mi mente. Yo decía, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué pasamos esto? Pero nosotros llegamos al punto que no entendemos y es donde puedo hablar un poquito de esta parte que dice la palabra, tus caminos no son mis caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo no entendía el por qué pasaba eso, pero Jesús sí sabía. Entonces volvemos a ese lugar donde Él me habla de Jesús y me dijo una frase muy, muy simple, pero impactó mi vida. Fernando, ¿has usado de llanta extra a Jesús? ¿Y qué significaría eso? Cuando Él me dice, le digo, no te entiendo. Sí, dijo, ¿te ha pasado que traes tu carro y vas muy feliz manejando y truena la llanta? Y lo primero que piensas es, tengo un extra. Voy a acudir a esa extra para ponerla y seguir caminando. Mas, sin embargo, esa extra yo la empecé a ver como una salida. Y cuando Él me decía eso, yo analizaba esa parte. Era una metáfora que decía, es cierto. Esa llanta extra puede ser Jesús. Después Él me dijo, úsalo como un extinguidor. Y yo le decía, ¿cómo? Cuando ya te estés quemando, úsalo y Él te va a ayudar. A lo mejor en su momento eran palabras que no eran... Que no dijeran mucho. Sí, o sea, no eran tan rimbombantes como escuchaba a otras personas decir. Pero cuando empezaba a analizar y a ver la palabra Jesús, se quedó algo sembrado en mi corazón. Pero, ok, ese cambio, ¿qué es lo que empezó a producir? Claro que tú puedes decir, bueno, pero lo produjo la desesperación, y la esposa está enferma, pero en realidad, en el fondo de ti, ¿qué es lo que produjo y cómo tomaste ese cambio? Cuando escuché la palabra Jesús, sentí un confort en mi corazón, como cuando un padre se acerca a ti después de que te caes de una bicicleta. Estás raspado, estás dolido y lo primero que quieres ver es a alguien que te ama y que te esté apoyando cuando estás en el suelo. Es de una forma que yo puedo expresarlo. Cuando Él me dice eso, yo llego al hospital. Saliendo de mi trabajo, llego al hospital y mi esposa estaba en coma. Me decía el doctor, mira Fernando, necesito hablar contigo. Sí, dígame doctor, esta es la situación, su esposa está en una fase terminal. Entonces yo le digo, ¿cómo puede pasar de un día para otro una fase terminal? Entonces él me dijo, así son las cosas con el cáncer. Entonces yo empecé en mi corazón a decir, bueno, me dieron una opción, Jesús. Y en ese momento fue donde hubo un cambio en mi vida. Dije, bueno, yo he buscado por el lado malo, he buscado dentro de mis posibilidades, he buscado hasta por debajo de las piedras, pero no buscaba en Jesús. Te voy a decir algo. Tú escuchaste de Jesús, tú sabías que podía haber un cambio, pero tal vez en el fondo de ti lo que querías era hacer un cambalache con Él. Sí, no, Decirle, si tú lo haces, yo hago. Sí, claro, y es algo, en mi caso, en mi naturaleza humana es, yo voy a hacer un trueque, le llamamos nosotros a veces. ¿Qué te parece si yo me cambio de lugar y ella se pone aquí? Era mi mentalidad en ese momento. Bueno, ¿qué te parece si hacemos esto? Pero algo me decía, no, así no son las cosas, Fernando. Cada quien tiene que estar pasando un proceso. A mí me decían, Fernando, estás medio loco cuando a veces nos dices eso. Le digo, no. Cuando tú conoces de Jesús, empieza un sistema mental diferente, empieza tu cuerpo a sentir otro tipo de
de sensación que en ese momento yo no lo conocía, pero ahora te puedo decir, doctor, es espiritual, es algo muy hermoso. Y cuando yo estaba con el doctor que me dijo eso, dije, no, yo voy a hablar con él. A mí me dijeron, Fernando, si tú te hincas y le pides, él puede salvar a tu mujer. Entonces yo le digo, ¿cómo alguien tan grande, como alguien que es Dios, que no se enfoca en mi situación, puede hacer un cambio tan rápido y drástico? Entonces yo me tomé ese reto en mi vida y en ese momento empezó un reto. Dije, bueno, pues hay que hacerlo. Si ya probé de todo y probé inclusive lo malo, ¿por qué no probar de Jesús? Entonces yo aquella vez me arrodillé y le dije, mira, aquí estoy. No, he escuchado de ti, pero no sé quién eres. Yo necesito que la sanes, necesito que la salves, y yo en este momento hago un pacto. Algo curioso, doctor, es, esas palabras no estaban en mi boca. Esas palabras yo no las conocía. Y empecé a tener una comunión con él por medio del Espíritu Santo. Y le decía, si tú la sanas y la salvas, yo te voy a servir toda la vida. Fíjate que eso es muy peculiar y perdón que lo Sí. diga en ese sentido, ¿no? Muchos de nosotros decimos eso. Si tú la salvas o si tú haces eso, yo te voy a servir. Pero en realidad eso trabaja. En realidad eso hizo el cambio. ¿O hubo algo más? Porque claro que tú me estás diciendo el Espíritu Santo o que empecé a tener una convivencia, todo eso. Y eso es muy claro y lo entendemos. Pero la palabra clave aquí es, ¿cuándo llegaste a tener realmente un compromiso con Dios? Wow. Un compromiso en el sentido de que no fue si tú la sanas o si no la sanas, pero que fue un compromiso en el que tú dijeras que tu voluntad sea hecha. Si te va, te lo voy a agradecer. Si se queda, te lo voy a agradecer. Claro. Sí. ¿Cuándo llegó o ya llegó ese punto? Cuando yo me arrodillo y le oro al Señor, se acerca un doctor conmigo y me dice, Fernando, le hicimos unos análisis a tu esposa. En la mañana vienen y te traen esos análisis a ti. Dependiendo de esos análisis, podemos ver qué tanto va a poder vivir ella. No me estaba diciendo él que va a vivir mucho tiempo, no, mis. Vamos a ver el tiempo que va a vivir ella. Entonces yo dije, bueno, está bien. Yo recuerdo esa vez que estaba sentado, recargado de mi esposa, y yo decía, Señor, ahora te conozco, ahora muéstrame quién eres. Llegó la mañana, y cuando llega la mañana llegan los resultados. Me dice el enfermero, aquí tienen los resultados de su esposa. Realmente yo no soy médico, desconocía. Llega el doctor y me dice, Fernando, su esposa tiene posibilidades de vivir. El primer impacto que recibí en mi corazón fue, es cierto, Jesús existe. Empecé a quitar esa duda, ese prejuicio y ese mal pensamiento de Jesús cuando dije, no, sí, es cierto. Me decían, Fernando, pero tú te sentías tranquilo porque Él hizo algo por ti. Le dije, sí, en el momento sí, pero cuando me empezó a enamorar Jesús, fue de una forma que Él me decía, yo estoy contigo. Y yo esas palabras, yo no las sentía desde hace muchos años. Yo perdí mis padres, mi padre desde muy pequeño y mi madre por alguna u otra forma no estaba conmigo. Entonces cuando yo empiezo a sentir eso en mi corazón, yo decía, hay alguien que ve por mí y que vela por mí. Entonces, cuando pasa eso, doctor, yo digo, gracias. Y empieza una sensación en mi cuerpo de seguridad, de sentirme de lo peor a tener una seguridad. Me decían, Fernando, ¿cómo puedes pasar de un lado a otro? Sí se puede. Pero que lo dices sí se puede es, ¿qué hiciste tú? ¿Qué tuviste que hacer? Realmente, No es de que llegara y se sentara en ti y ¡puf! yo realmente lo puedo decir,
creí en Jesús. Fue simple. Es por eso que decía yo ahorita, a veces lo más simple es lo más difícil de hacer. Pero cuando tú dices, ok, creí o crees, ok, en Jesús. Pero, ¿cómo trabajó en ti? Ok, Él te demostró Claro. en el momento en el que te dan los resultados de tu esposa y los resultados que presentan una gran posibilidad de que ella siga viviendo. Ok, pero ¿cuál reacción? Tú hiciste un cambalache, perdón que lo ponga así. Claro, claro, Ok, no, claro. hiciste un cambalache y dijiste, pues, si las sanas yo les sirvo. Entonces la pregunta para ti sería ahorita, ¿la estás sirviendo porque la sanó? ¿Lo estás sirviendo a él porque la sanó a ella? ¿O por qué tú estás sirviendo ahora a Jesucristo? En un principio sí lo hacía así. Después me fui enamorando de tantas cosas que él me mostraba. A veces nosotros como hijos tenemos un compromiso con nuestro padre. Si yo lavo los trastes, me deja salir a jugar. Entonces, en este caso ya empezó a ser diferente. Cuando mi esposa abre los ojos y yo puedo hablar con ella y ella me dice, ¿sabes qué, Fernando? Yo me siento tranquilo. Yo empiezo a tener una sensación donde digo, gracias. Empecé con un agradecimiento, doctor. Gracias. Fueron 3 años y medio de tratamiento donde es algo inexplicable todo lo que viví, pero puedo decirlo. Me enamoré conforme fui conociendo más de Jesús. Para poder explicarlo, creo yo que sería mejor vivirlo. Cada persona sería mejor vivirlo. Y si alguien en realidad está atento en estas palabras, y si en realidad alguien está pasando una situación así, yo te recomiendo esto. Si tú conoces a Jesús, no va a haber nada perdido. Vas a ganar. Habrá mucha gente que te va a decir, Él no sana, Él no te ayuda, busca por otro lado, porque sí lo hay. Pero yo te puedo decir, por mi experiencia, por lo que viví, que sin Jesús yo no podría haber hecho nada hasta este día. Pues fíjate que eso es muy alentador de oírlo, pero vamos a hablar más de eso, en una forma más realista. Regresamos. Regresamos aquí en Hombres en Guerra. Como estábamos diciendo antes del corte, dijimos vamos a hacerlo de una forma más realista. Y cuando decimos más realista es porque muchos hemos oído las mismas palabras o en otras formas. Jesucristo me lo dio, Jesucristo hizo esto, sentí Claro. lo otro. Y es algo muy real. Muy real porque muchos de nosotros lo han sentido. Pero lo que queremos es de que tú te des cuenta de qué es lo que pasó en su vida, cómo lo recibió, qué es lo que significa eso. Porque no solamente el que oigamos palabras de que Él lo va a hacer o vas a estar bien, porque sabemos que seguimos teniendo dificultades, seguimos tropezándonos, seguimos pecando, seguimos haciendo muchas cosas que no quisiéramos hacer. Pero ¿en qué forma Jesucristo cambia esas cosas? Déjame darle aquí a ti y a Fernando una escritura, y lo que yo quisiera hacer es de que él se desarrollara dentro de esta escritura, y me dijera cómo ve esto él. Antes de que él lo exponga, quiero que tú pienses, y te vamos a dar 30 segundos para que tú pienses cuál sería tu reacción o cómo ves esto que te voy a decir. Cuando yo termine de hablar, nos vamos a quedar en silencio por 30 segundos, y lo que quiero es de que tú pienses qué es lo que significa esta
palabra. Y después vamos a oír a Fernando desarrollar lo mismo, su mismo sentir con lo que ella nos ha hablado acerca de esta palabra, ¿ok? Mira, está en Efesios capítulo 4, ¿ok? También para que tú la pienses. Claro, claro. Ok, y dice lo siguiente. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Algo que tú y yo tenemos cuando estamos en depresión, cuando nos vemos confrontados por algo que no vemos la forma en cómo cambiar y que no nos agrada. Pero déjame volverla a leer para que tú tomes conciencia y me digas qué es lo que esto significa para ti en estos instantes. Y Fernando nos va a decir lo que significa para él en este momento. Ok, una vez más. Ok, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benigno uno con otro, misericordioso, perdonándonos unos a otros en Cristo. ¿Qué es esto lo que significa para ti? Esperemos 30 segundos. En momentos de incertidumbre, cuando tu fe necesita fortalecerse, queremos estar ahí para ti, aprendiendo juntos. Un programa diseñado para brindarte el conocimiento necesario que traerá convicciones firmes en tu caminar con Cristo. CCBM Master Seminary, más que teología, el camino a Jesucristo. Regresamos. Y cuando digo regresamos seguimos aquí. Fernando, ¿qué dice para ti esta escritura? Wow, pues es muy impactante esa palabra porque podemos ver dos tipos de condiciones. La primera es cómo estamos nosotros antes de no conocer a Cristo y cómo podemos ser después de conocer a Cristo. Hablando de mi misma situación, yo en ese momento veía a mi esposa y me veía a mí y decía, esto no tiene sentido, tocando la palabra. Yo era una persona muy iracunda, era una persona que me frustraba, era una persona malediciente y ahora sí podemos decirlo un poquito más abierto, era una persona un poquito peor en todos los aspectos, pero tocante esa palabra empezó ese cambio en mi vida y no es por decirlo yo, sino que las mismas personas me decían a mí, hubo un cambio en ti, Fernando, después de que pasaste esta situación con tu esposa. Entonces digo, bueno, pues gloria a Dios, hay un cambio. Pero esa palabra es tan hermosa porque podemos darnos cuenta que cuando hay Jesús en nuestro corazón, hay un cambio. Y puede salir todo miedo, puede salir toda frustración, puede salir todo efecto físico en tu cuerpo y puede haber un cambio. Ahora yo puedo decirte, mi vida ha cambiado, mi vida ha sido diferente. Y no nada más por decirte un rollo de que, ay, la palabra dice esto. No, yo lo estoy viviendo literalmente y te lo estoy diciendo. Habrá personas que van a ver este programa y personas que me conocen personalmente y muy a fondo y van a decir, es cierto, ha cambiado en la vida algo de Fernando. Yo algo que platico con personas es, siempre tiene que haber un testigo para saber cómo eres tú. Y yo quiero decirte en esta hora que es algo muy hermoso cuando tú conoces de Jesucristo y tú permites y dejas que Él cambie tu vida. ¿El por qué? Porque no nada más se hace efectiva esa palabra. Hay muchísimas promesas en tu vida y en la mía donde Jesucristo puede hacer un cambio en ti. No nada más con una enfermedad. Y me quiero brincar un poquito esto, doctor. No nada más es una enfermedad. Es una situación en tu matrimonio. Es una situación de alcoholismo, de drogadicción, de homosexualismo. Hay una extensión en la palabra que te puede decir realmente que Cristo es tu Señor, es tu Salvador, pero no nada más por palabra. Me decían, Fernando, si yo agarro una Biblia ahorita y la leo, cambia mi vida.
te puedo dar dos referencias. Una es, si tú la lees, adquieres conocimiento. Pero cuando se hace efectiva la palabra, es cuando tú estás creyendo y estás impartiendo esa palabra en tu vida. Yo te invito a que te arriesgues. Así como yo te estoy diciendo en este momento, yo los invito a que se arriesguen a conocer de Jesús, a que lean su palabra. Es un instructivo tan hermoso que cuando nosotros lo leemos podemos quitarnos tantas cosas en nuestra cabeza, tantos tabús que tenemos, que Él puede cambiar, doctor. Pues fíjate que es alentador lo que nos estás diciendo y pues también va en acordancia también con lo que estamos hablando, con la palabra. Vamos a tener que invitar a Fernando a un programa más porque sabemos que se nos va acabando el tiempo. Okay, pero dentro de esa depresión, dentro de esa dificultad de vida, tenemos que pensar algo. Y algo que dijo muy cierto él. Es tu compromiso con Dios, tu compromiso con Cristo. Ahí es en donde empieza el cambio en realidad dentro de tus vidas. Y para decirte algo dentro de lo que acabamos de hablar, dentro de la palabra, podríamos regresarnos un poco más y vamos a leer a quién se lo está leyendo. ¿Sí? Estamos hablando de Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Efesos, en una forma en la que estos han tenido dificultades de una forma u otra, y hay riñas entre ellos mismos. Y fíjate lo que dice. Vamos a iniciar en el versículo 17, a ver si podemos terminar. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que yo no andéis como los otros gentiles que andan en la vida de su mente. Lo que a él le pasó al principio era precisamente eso, que su mente ganó su confianza. Y cuando digo su confianza, es de que cuando tú estás en desesperación, no debes de permitir que tu mente gane territorio en tu vida. Fíjate lo que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, de los cuales después de perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avideces toda clase de impureza. Eso estamos hablando acerca de en lo que ellos estaban antes de conocer a Cristo. Antes de que tú conocieras a Cristo, querías hacer un cambalache, querías cambiar las cosas a tu conveniencia, y poco a poco te viste en la necesidad de que no solamente soy yo, pero también es ella. Y tú podrías decir que esto no pertenece a ti o a lo que estamos hablando, pero en realidad pertenece a todo lo que estamos diciendo, porque Pablo nos está diciendo aquí, tú eras esto, pero ahora eres algo más. Me voy a saltar un poco al versículo 25, y quiero que vayas leyendo estos versículos después tú mismo a solas. Fíjate lo que dice. Por lo cual, dice, desechando la mentira, habla verdad cada uno con sus prójimos, porque somos miembros del uno de los otros. Hará eso, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar o diese lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Fíjate que aquí está cambiando algo. Te está diciendo, no robes, pero trabaja para darle a otros. Y es lo mismo que estábamos hablando ahorita, contigo, Fernando, es de que tú empezaste a saber la necesidad de satisfacer, vamos a decirlo así, no solo tus necesidades, pero las necesidades de tu esposa, las necesidades de tus hijos. Y el primer paso que debemos de tomar es quitarnos esa mentalidad. Pero tú tienes que luchar. No es algo que Dios te la va a quitar porque es mágico.
Es algo en lo que tú tienes que enfocarte de que Cristo es tu confianza. Sí. De que tienes que estar cometido a Él. Si no lo estás, vas a seguir teniendo lo mismo. ¿Sí? Y por eso es que Él continúa y dice, fíjate lo que dice. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Eso significa que el Espíritu de Dios no vino a cambiarte o a modificarte o a forzar algo en ti. Lo que Él vino a hacer, es a redarguirte, a darte convicción, a enseñarse lo que ya estudiaste, a recordarte la palabra de Cristo y lo que tú puedes ser y cómo Cristo te ve a ti. Que eso es muy importante. Y fíjate lo que dice. Dice, no contestéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maldiciones y toda malicia. Pero después de haber dado más de 10 versículos en todo lo que es lo malo, Él te da el paso que debes de tomar. Dice, antes sed benigno uno con otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es recordar que el que te dio vida es Jesucristo. El que te dio fortaleza es Jesucristo. Pero como tú veas a tu hermano, y te lo digo a Fernando, como él empezó a ver a las otras personas, las vio no con otro criterio, pero las vio con los ojos que Dios ve. Hechas esas personas a la semejanza de Dios. Y si están hechas a la semejanza de Dios, lo único que tú puedes hacer es servir. Y si puedes servir es lo que va a producir un cambio en tu vida. Si hay depresión, te va a dar ánimo el pensar que Cristo está contigo. Si hay desesperación, te va a dar tranquilidad el pensar que tú tienes un compromiso con Dios. ¿Sí? Y supongo que es como a ti te pasó. ¿Sí? Claro, es algo muy tremendo porque tu campo de batalla es tu mente. De ti depende si la ganas o la pierdes. Jesús siempre va a estar ahí y Él va a hacer las cosas. Pero tú tienes que tomarlo. Exactamente, pero siempre y cuando uno esté creyendo. Llega un momento donde tu mente dice, ¿a quién le hago caso? ¿A quien me está hablando o al que me está dirigiendo? Entonces ya depende de nosotros si queremos ver un milagro cumplido. Y no es porque nosotros digamos, yo tomo la decisión y se hace, no. Cuando yo digo es, nosotros tomamos la decisión es cuando tú lo estás creyendo. Cuando yo estaba pasando mi situación, porque era entre vida o muerte, yo decidí la vida. Yo creo en la vida de ella, yo creo que se va a levantar. Tuvo un cambio radical mi forma de pensar, tuvo un cambio radical mi forma de moverme ya en el hospital, que decía, es tiempo de caminar. Y fíjate que vamos a decir una cosa, aquí el tiempo se nos está agotando, pero vamos a invitar una vez más a Fernando para otro programa en el que vamos a hablar específicamente de los pasos que tú y yo debemos de tomar para reprimir pues, ¿cómo te diré? Esa depresión, esa frustración, ese desánimo. Pero el primer paso que tú y yo debemos de tomar en esas situaciones, en las situaciones de desesperación genuina, es que te des a Cristo. Es que tengas y formes un compromiso con Cristo. Él no te prometió una vida de color de rosa. No. Pero Él sí te prometió que te va a dar la fortaleza para que pases y mejores tu vida. Pero con eso nos vamos a estar despidiendo.
Le vamos a dar gracias a Fernando por haber estado con nosotros Gracias a y ustedes. te vamos a invitar para que estés un programa más con nosotros, Muy para que agradecido. podamos hablar de esos pasos que tú y yo debemos de tomar para poder soportar esa desesperación, desánimo, frustración, amargura, todo eso que mismo Pablo nos dice tenemos que quitar de nosotros. Pero para esto te pedimos que sigas viéndonos aquí en tu programa Hombres en Guerra. Si tienes preguntas, okay, o que quieres hacer algo con nosotros, tienes ideas, lo que sea, puedes contactarnos en nuestras redes sociales, ya sea por Facebook, por YouTube, o inclusive puedes entrar a nuestra página web, que está aquí en la pantalla, en la que tú podrás tomar clases, para aprender más acerca del Dios que nos ama y que te ama. Pero te invitamos primeramente a reflexionar. ¿Quién es tu fundación? ¿En dónde estás parado? ¿Y qué pasos debes de tomar para poder superar todos esos problemas? El primero te lo damos hoy. Es que construyas una relación con Cristo. ¿Cómo? Solamente pídeselo a Él. Forma un compromiso. Y 2, ayuda a otros. Y con eso nos despedimos. Que estés en Cristo. Nos vemos la próxima semana.